doctor Alberto Ávila Castillo, médico anestesiólogo del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días, mi nombre es Alberto Ávila Castillo, servidor, soy adscrito al servicio de anestesiología del Hospital de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y me da mucho gusto que el comité organizador se haya fijado en su servidor para hacer la presentación de esta plática, y aquí veo algunas caras conocidas. Les agradezco por estarnos acompañando este día. Bueno, primero tenemos que ver que en Estados Unidos 12,000 pacientes se integran a este tipo de lesionados, y eso se debe principalmente a los accidentes automovilísticos. Aunque ahí las medidas precautorias en cuanto a la velocidad, el índice de alcohol y el índice de consumir drogas es muy fuerte, pero se ha visto que en los últimos años esto ha ido rebasado. ¿Qué ha pasado? En la década anterior, lo primordial, como dijo el doctor, se ha ido revirtiendo. Antes los pacientes eran más jóvenes, y ahorita el promedio de edad es de 40.2 años en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Antes los deportistas o pseudodeportistas, que todos íbamos a una casa en Cuernavaca, Acapulco, el fin de semana y nos tomábamos unos alcoholes, nos creíamos unos clavadistas de primera y nos aventamos ya con unos alcoholes a una alberca creyendo que tiene una profundidad de 2 metros, y resulta que la alberca tenía 80 centímetros de profundidad, y entonces caíamos de cabeza y nos lesionábamos la columna. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que los pacientes no nos llegan inmediatamente como nosotros quisiéramos, sobre todo en este tipo de lesiones. ¿Por qué? Entre el alcohol, que regresamos y no tenemos sintomatología de un inicio, los pacientes nos llegan a los 2-3 días a los centros hospitalarios en este tipo de pacientes de deporte, porque empiezan con un número insoportable en el cuello y empiezan a tener ligeras parecias o parestesias en miembros torácicos, y es cuando acuden a un centro o van a una unidad de medicina familiar. Y si el médico familiar sospecha este tipo de lesión, lo deriva de urgencia. Y si no, empieza que tiene nada más, que no quiere trabajar el paciente y que quiere incapacidad. Para que nos demos cuenta de lo terrible que es esto y lo costoso que es a nivel en todo el mundo, cada de estos pacientes en Estados Unidos, en 2 años, el promedio de estancia hospitalaria es de 171 días, con un costo de $100,000, pero únicamente por los días de cama. Esta aparte todos los estudios, los honorarios de los médicos, y se calcula aproximadamente que un paciente de este tipo, que tiene una lesión completa en los Estados Unidos, que el nivel de atención es un poco diferente al de aquí, se gasta aproximadamente $1 millón en 2 años. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Hay 2 tipos de las lesiones. La lesión primaria, que ocurre en el momento del accidente, en el choque, y esto ocurre de los primeros minutos, en los primeros instantes a los 10 minutos. ¿Qué se va a manifestar si empieza este paciente con lesión medular y choque medular? Bueno, va a haber hipoperfusión, hiperemia localizada, y es hasta las 2 primeras horas la lesión primaria, que ojalá, y como dicen los doctores, nos llegara en esta etapa temprana para tratar de ayudar lo más posible al paciente. La lesión secundaria, que se dice que es de 3 horas en adelante y tarda aproximadamente en autorregularse de unas 3 a 5 semanas, empieza el paciente con deterioro neurológico, ya sea que el glauco empieza a bajar, empieza con parestesias, hay hipotensión, choque, hay hipercoagulabilidad y hay hipertermia, pero en la zona de la lesión, que se va extendiendo poco a poco. ¿Cuáles son las características de estas? Porque luego hablamos de choque medular y no sabemos cuáles son las características, ¿sí? Es un síndrome, choque medular, y es caracterizado por
la abolición de reflejos tendinosos y cutáneos por debajo de la lesión, observándose bradicardia e hipotensión y la disminución de la resistencia vascular sistémica. Que esto vamos a ver que con la administración de líquidos no cede nuestro paciente cuando nos lo mandan a un centro de tercer nivel o hay hospitales generales de zona. Si administramos soluciones isotónicas coloides, debemos de sospechar inmediatamente de un deterioro de la lesión medular, siempre y cuando este paciente haya tenido un accidente grave o del deporte o inclusive en centros de trabajo donde hay maquinaria pesada y hubo una compresión a nivel medular o cervical de este tipo de pacientes. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues como ya lo refirió el doctor, primero que nada hay que inmovilizar la columna vertebral. Segundo, hay que mantener el flujo sanguíneo. Se dice que si no podemos mantener una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio, cuando menos debemos de tener al paciente con una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio para que no haya un deterioro más en la lesión secundaria y esto conlleva a nuestro paciente a tener secuelas más importantes. Oxigenación adecuada también es muy importante porque luego no le tomamos mucha atención. Entonces, se refiere que este tipo de pacientes debe tener saturación del 95%, menos se está comprometiendo la vía aérea y podemos tener un problema muy serio en cuanto al manejo postoperatorio y transoperatorio. ¿Qué se dice? Hay que evitar la anemia y valoración del soporte ventilatorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es un paciente que nos llega, por lo general un paciente con lesión medular, en un porcentaje muy elevado, no nada más trae eso, trae traumatismo craneoencefálico, trae problemas para una laparotomía abdomen agudo. ¿Qué se ha visto? Que se ha visto en estudios en el 2010 que este tipo de pacientes deben de tener un mínimo, la cifra mágica que por ahí alguien sacó de nosotros en el preparatorio, de 10 de hemoglobina. El mínimo requerido para este tipo de pacientes para que no tengamos un problema muy serio. Ahora, me dirán, hay pacientes que tienen insuficiencia renal que nos llegan, sabemos que es insuficiente renal, esos no están exentos, ¿sí? Ellos con que tengan 8 miligramos de hemoglobina a la hora que estamos nosotros resucitando a los pacientes es muy conveniente. No hay que dejarlos llegar a 6 al insuficiente respiratorio. ¿Qué vamos a ver? El soporte ventilatorio. Pues el soporte ventilatorio vamos a ver el nivel de la lesión. Si es muy alta, de C4 hacia arriba, hay que valorar si es completa o incompleta. Si es completa, el paciente va a tener una diferenciación de los músculos esternocleidomastoideos, entonces va a tener una respiración paradójica, como cuando vamos a extubar a un paciente y todos hemos visto que está relajado, que hay una disociación tóraco-abdominal, el paciente así va a estar. Entonces, por favor, hay que ventilarlo y hay que intubarlo, después vamos a ver cuáles opciones hay para intubar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Uso de cristaloides isotónico. ¿Cuánto debemos de poner? El doctor nos ponía 2 litros. Ahora, ¿en qué tipo de paciente? Ese es un paciente aparentemente un adulto joven, un muchacho de 32 años. ¿Qué hemos visto en la experiencia? Nosotros en el Hospital de Lomas Verdes, que les ponemos 15 a 20 mililitros por kilo de peso en una carga de 1 hora, hora y media. Si no sube la presión arterial, utilizamos, perdón, aquí es coloides, el volumen al 6.5% nos ha dado buen resultado, de 10 mililitros por kilo de peso en un máximo de media hora. Ahora, tenemos que tener cuidado, ya lo mencionaba el doctor, no hay que encharcar a nuestros pacientes porque hace edema agudo pulmonar. Le vamos a transfundir, reiterando, le vamos a transfundir si es un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico que está sangrando o tiene una lesión de Lefort 2 o 3 que también está sangrando, o es un paciente que es candidato a una laparotomía post-sangrado. ¿Qué hay de la protección medular? Ya lo hablaban. La hipotermia moderada reduce la inflamación y hemorragia en el traumatismo craneoencefálico. Se han hecho estudios en la revista Rods del 2010, viene un artículo muy bueno de esto, donde nos refiere que si el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico y aparte lesión medular, lo podemos llevar a una hipotermia para proteger, pero va a proteger más
lo del traumatismo craneoencefálico, que en sí no hay un estudio muy serio que diga que la hipotermia leve tenga una acción protectora en la médula espinal. Ahora, ¿a cuánto lo llevaríamos? Esa es la pregunta para no tener problemas de arritmia, porque luego los enfriamos, pero en serio. Se dice que hay que bajar 2 o 3 grados la temperatura corporal, o sea que máximo tendría que tener 33 grados este paciente, porque si no nos puede presentar arritmias graves y se nos muere. Lo que hablaban de la metilprednisolona, de 3 a 8 horas se hizo un estudio también en la revista Rox del 2010, donde se les administró los 30 miligramos por kilo de peso, y después de esto se administraba el vuelo de 5.4 miligramos por kilo en las siguientes 23 horas. ¿Y qué pasaba? Estamos de acuerdo con el doctor. Neumonías, hay más problemas de complicaciones gastrointestinales y los pacientes se morían más rápido. Hay un artículo en el 2008 que dice que los médicos, como estamos a la defensiva, le ponemos la metilprednisolona para evitar la demanda, pero nosotros sabemos bien que el paciente, no prácticamente sino los familiares que llegan con una lesión completa, llegan a un hospital especializado y creen que lo vamos a regresar para que corran el maratón de Boston. Entonces es imposible, ¿no? Ese tipo, los familiares y el tipo de pacientes deben conocer, el que va a demandar, le hagamos lo que le hagamos al paciente, nos van a demandar a todo el equipo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque en ese artículo de la medicina basada en evidencias dice que lo ponemos nada más para cuando nos venga la demanda decir que nosotros hicimos algo, ¿sí? Como decía el doctor, ¿qué hay de la protección medular? La naloxona mejora la conducción de la médula y evita la alodina, y dice que hay una mejora en este tipo de pacientes. Hasta la fecha no ha habido un estudio concluyente de esto. Se sigue utilizando en algunos centros, sobre todo en Sudamérica, y la dosis de naloxona se la ponen al paciente de 0.04 microgramos por kilo de peso, en 2 dosis al día, y lo han hecho durante 3-4 semanas y no ha habido una mejoría. Los gangliósidos aumentan el desarrollo y crecimiento neuronal e inducen regeneración, pero tampoco es una fase 2 y no está bien comprobado. La hormona liberadora de tirotropina también disminuye efectos bioquímicos, antagonizados factor activador de proteicas y leucotrienos. Aquí es importante que en un artículo del 2009, Pritz y colaboradores ya están a punto de aprobarlo, está en la fase 2 para usarlo en humanos, pero hasta ahorita, como dice el doctor, puras leyendas urbanas. La eritropoyetina también se está utilizando mucho en fases experimentales, y se ha visto que tiene una mejoría en pacientes con esclerosis múltiple, y nada más han sido 10 pacientes que se sometieron a este protocolo y aceptaron los riesgos-beneficios, y también ayuda en la neuropatía diabética. Los microinjertos de nervios periféricos se están probando desde el 2007 y ellos refieren que proliferan las células de Schwann y con esto mejora el paciente. Ahora, volvemos a lo mismo, esto también todavía no está comprobado y tendríamos yo que tener mucho cuidado en ponerme una gente que me diga que con esto voy a recuperar. Porque otra cosa, una cosa es la escala de Franklin para este tipo de pacientes y otra cosa es la de Asia. Muchas de las cosas que nos dicen, en la valoración de Asia, como es sensitivo motor y va del 1 al 5, hay pacientes, como dice el doctor que movió el dedo gordo, nuestro ex Superman, mejoran un poco la sensibilidad. Pero si nos vamos a la escala de Franklin, no mejora nada. Y esos pacientes hasta ahorita, yo no sé de un paciente que haya tenido una lesión medular completa, se le haga lo que se le haga, que haya recuperado la movilidad en un 50%. El tratamiento, ¿qué tenemos que ver? Pues el sistema pulmonar, que es el 65% de estos pacientes fallecen por el sistema pulmonar, por el vulgo famoso moco asesino, o por la tardanza de nosotros, a ver, ¿lo vamos a intubar o no lo vamos a intubar? ¿Lo dejamos o no lo dejamos? ¿Que medio satura bien? ¿Que no satura bien? Entonces tenemos que ver el nivel de la lesión, ¿sí? A nivel de C3 hay una hiperventilación muy importante, entonces yo siento que no tenemos que esperarnos
para tener toda la mano e intubar a nuestro paciente. ¿Por qué lo dejamos con hipoxemia? Volvemos a lo mismo, la lesión secundaria, vamos a dejar que siga todo un deterioro para nuestro paciente y en vez de que tenga un mejor pronóstico, lo vamos a empeorar. La lesión completa de C4 o superior, pues afecta a los centros de los frénicos y una falla total de la mecánica ventilatoria, entonces hay que intubarlo. Es de hacer notar que nosotros en el hospital de Lomas Verdes, hace algunos ayeres, que algunos doctores todavía no ingresaban al hospital, tuvimos a una paciente que lo iban a publicar, y ahorita les voy a comentar por qué no publicaron el caso, que tuvo una lesión de C1 arriba y eso se le denomina pentaplegia. ¿Qué era lo que movía a la señora? Pues nada más los ojos, tuvo una caída, una señora de la sexta década de la vida, la metieron a fijación, en ese entonces estaba muy de moda el Nacis, era el Nacis 2, se le administró metilprednisolona, pero pues no me pregunten por qué, pero por obra del Espíritu Santo, o no sé qué sería, la paciente la metieron 2 veces a cirugía, los familiares muy apegados, empezaron a hacer todos los ejercicios respiratorios, todo como debe ser el cuidado pulmonar, y la paciente empezó a disminuir la lesión, empezaba a mover ya después la boca. Fue una cosa sorprendente porque tiene que estar intubada, empezó a bajar. Después de 4 meses que a algún alma cándida se le ocurre decir que a lo mejor la señora, como siempre había estado acostada, pues había que sentarla un poquito en un reposet con ayuda de, pues sí, resulta que la bajaron al reposet y resulta que la señora a la media hora se murió de una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué nos recomiendan? Pues aspiración traqueal frecuente, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado. Entre más próximo fue la lesión, los pacientes son más susceptibles aquí a presentar bradicardias y arritmias. ¿Cuántas veces no hemos nosotros estado en una terapia, en un servicio, que el pobre paciente, si tiene traqueostomía o no, le van a hacer la aspiración traqueal, pero el paciente está bien cianótico y ahora con la moda de los celulares, pues todo el mundo está platicando o mandando mensajitos por el celular y el paciente cianótico. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? El cambio de posición cada 3 horas es muy importante, pero hay que saberlo hacer. ¿Por qué esto refiero? Si el paciente tuvo una lesión de T5 hacia arriba, los cambios de posición, entre más temprano se hagan, mayor podemos tener el mayor grado de bradicardias, hipotensión o arritmias. Hay pacientes que han requerido marcapasos urgentes porque también para voltear al paciente hay que tener delicadeza, hay que estar conscientes de que es un paciente con una lesión medular. La percusión torácica nos recomiendan cada 6 horas, ¿sí? Así como los niñitos les damos su percusión, pero tampoco los dejen sin bronquios a los pacientes, porque por favor he visto que con una palma le dan, pero pobre paciente, hasta el tubo le quita, ¿no? Los ejercicios respiratorios se recomiendan 3 veces al día. ¿Qué tipo de ejercicio? Si el paciente lo puede hacer porque es una lesión baja, ¿sí? Está inspirando el incentivo, entonces hay que estimular al que el paciente lo haga. Ahora, hay veces que hay que apoyarnos con un broncodilatador como el salbutamol en spray si está intubado el paciente, porque esto aclara las secreciones previo a una aspiración. No quiere decir que el salbutamol sea el milagroso y que lo vayamos a poner cada que vayamos a aspirar al paciente, por eso hay que tener mucho cuidado. Sugerimos que metan primero la sonda, después hagan el aspirador y con gentileza se aspiren, porque acordémonos que el moco asesino es lo que más mata a este tipo de pacientes. En el sistema cardiovascular, la lesión cervical completa causa mucha inestabilidad, nos da arritmias, nos da hipotensión y hay una simpatectomía funcional en el 65% de estos pacientes. ¿Qué va a pasar? Este tipo de pacientes es lo que decíamos, nosotros administramos líquidos, le administramos cristaloides, coloides, hasta sangre, porque es un paciente que es con un traumatismo craneoencefálico o un traumatismo tóraco-abdominal y no sube la presión. Entonces estamos que tiene, que si el choque, que vamos a reponer las pérdidas sanguíneas, hay que reponerlas en un paciente de pero acordándonos que siempre, si no sube la presión arterial, este paciente puede estar en un choque medular.
Ahora, la bradicardia en estos pacientes, el 70% se revierte de las 3 a las 5 semanas. Pero antes de eso, lo que yo decía, hay que tener mucho cuidado. En este tipo de pacientes, cuando lo estamos cambiando y todo, que nos presenta una bradicardia importante, antes de las 2 semanas, con la administración de la atropina, el 90% cede a la bradicardia. Si no, hay que tener un apoyo. Y casi todos, hasta en la farmacia de mi comadre de ahí de mi pueblo, tiene dopamina, entonces es el más usado, no el más benéfico. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En hipotensión, como les decíamos, los cristaloides isotónicos es lo que vamos a hacer, de 15 mililitros por kilo de peso, siempre y cuando no sea un paciente con insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal, que nos llegan pocos, afortunadamente, no sé por qué, yo creo que se cuidan más, les ponemos ya 7 mililitros por kilo de peso, no más. Coloides, también les bajamos a la mitad la solución de los coloides. ¿Qué vamos a usar en este tipo de pacientes? Si se nos presenta que no suben la presión, y nosotros siempre andamos angustiados con la presión arterial, que es lo que tenemos que, una de las cosas más importantes de mantener. Pues vamos a usar la dopamina, de 2 a 10 microgramos por kilo, es el más utilizado. ¿Por qué? Les refiero que hasta en la farmacia de mi comadre, ahí en mi pueblo, hay dopamina y está bien indicado. Pero ahora, no, acuérdense que todo es modas y todo hay que ver el riesgo y beneficio. La noradrenalina ahorita es lo que está en boga y se usa de 1 a 20 microgramos por kilo. Tiene un efecto alfa y beta y se ha demostrado que tiene mejor resultado con la presión arterial, sobre todo en lesiones cervicales altas. Otra de las cosas, se dice que la norepinefrina no la debemos poner si no hay una bomba de infusión. Pero por favor, si entro a quirófano, no tengo una bomba o lo estoy viendo ahí en una unidad de urgencias, pues lo pongo con microgotero, más vale ponerle a no ponerle, ¿no? Quiero pensar. Ahora, acordémonos que después de 20 microgramos por kilo de peso ya no le hace nada, al contrario, puede ser un efecto vasoconstrictor tan fuerte que es deleterio para el paciente. Pero yo soy de la idea que si no hay una bomba, lo usemos. La adrenalina es de 1 a 8 microgramos por kilo de peso y que hemos visto que es muy difícil calcularla, sobre todo porque vamos a ver de este tipo de pacientes, los que estamos en una UMAI de este tipo, los pacientes nos llegan a choque, tocan la campana de choque, todo el mundo vamos. Estamos 40 personas ahí, enfermeras, técnicos, estudiantes. Primero, al anestesiólogo y al neurocirujano o al traumatólogo, nadie lo deja acercarse porque hay como 20 personas ahí, todo el mundo canalizándole, dando instrucciones y todo. Y ya después de que viene el problema, ya no hay nadie, nada más se quedó el anestesiólogo, la enfermera que está en urgencias y el médico tratante, ya sea el traumatólogo o el neurocirujano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que le vamos a administrar, qué día. Porque a mí me ha tocado ver que uno le dice, señorita, póngale esto al paciente y 2 enfermeras le están poniendo lo mismo. Entonces, de veras es un caos luego cuando no está organizada una unidad de choque, que todo el mundo le pone lo que quiera y llegan, eso sí, llegan compañeros anestesiólogos con toda la buena intención del mundo, llegan, le ponen esto, le ponen aquello y de repente cuando uno voltea ya no hay nadie. La glutamina es de 5 a 15 microgramos por kilo de peso y es el menos utilizado. Este nada más está indicado de preferencia cuando hay un choque cardiogénico. De otra forma, se ha visto que su utilidad no es muy conveniente. La coagulación. Acordemos que estos pacientes tienen hipercoagulidad. Entonces, hay una trombosis venosa profunda en el 40% de los pacientes, imagínense la cantidad. Hay un embolismo del 4 al 13%. Entonces, ¿qué se recomienda? Nosotros hemos visto que la enoxaparina, 80 unidades por kilo de peso durante un mes, es muy bueno para prevenir. Ahora, si el paciente lo tolera, hay que ajustar la vía oral, ¿sí? Durante 6 meses cuando menos. No nos vaya a pasar lo que les comenté de la paciente. ¿O cuántos pacientes han visto ustedes? No nada más de cirugía de columna, de traumatología, de todo, o ustedes de un abdomen, un paciente que ha estado mucho tiempo que no se levanta. Cuando se levanta, si no tenemos una buena heparinización de bajo peso molecular, no tenemos un buen vendaje de miembros inferiores, no tenemos eso adecuado, se muere el paciente. Y es cuando tenemos una demanda porque dicen, mi paciente ya estaba bien, ya se iba a dar de alta, se paró a bañar y se murió.
Y no dicen se murió, lo mataron. ¿Qué pasa en el sistema gastrointestinal? Pues hay un niño paralítico, ¿sí? Hay una distensión gástrica y puede haber pancreatitis, ¿sí? Hay un abdomen agudo, muy frecuente en este tipo de pacientes, que se enmascara con taquicardia y hipertermia y estamos pensando en otras cosas, menos en un abdomen agudo. Hay trastornos prácticamente ulcerapépticos, que por eso tenemos el omeprazol, el pantoprazol para este paciente dejárselo con horario. Hay un estado catabólico precoz, por eso la nutrición parenteral, iniciada lo más temprano que se pueda en este tipo de pacientes, sobre todo que tiene una lesión cervical alta, es muy importante y tiene mejor pronóstico. Los líquidos electrolíticos, pues hay una alcalosis metabólica, pues aspiración gástrica, otra de las cosas, pobres pacientes de veras, les meten la sonda casi hasta el recto y cállese y no diga nada y el pobre paciente está muy incómodo. Debemos de tener en consideración que todos estamos trabajando para el paciente, ¿sí? Hay una disminución de cloro secundaria a la náusea y al vómito que presentan este tipo de pacientes por la denervación que tienen. Ahora, la inmovilidad que tienen ellos hace que la mayor movilización de calcio en los huesos sea propenso a que tengan una mayor predisposición a los cálculos, sobre todo renales. La evaluación preoperatoria. Ya nos llegó el paciente o estamos en unidad de choque. ¿Qué tenemos que ver? Pues la vía aérea, si está respirando bien o no. La circulación, lo primero a tomarle la presión arterial, porque les digo que uno le dice a la señorita, por favor tomen la presión, y como alguien le dijo que le canalizara 10 vías, todo el mundo anda en todos lados, menos en lo que nos interesa, ¿sí? El estado de conciencia, ¿tiene el Glasgow de cuánto es? Sabemos que la indicación de todo tipo de pacientes de 8 o menos de Glasgow es una intubación. ¿Qué vamos a solicitar? Pues un hemograma, electrolitos, glucosa. Debemos de tener en cuenta que estos pacientes no los debemos de tener con una hiperglicemia, se recomienda mayor a 130 miligramos por decilitro. Los tiempos de coagulación, obviamente una gasometría, un electro y una tele de tórax. ¿Cómo vamos a manejar la vía aérea? Pues vamos a ver si la lesión es cervical alta, tiene traumatismo craneoencefálico agregado. Otra cosa muy importante, el ayuno. El ayuno, muchas veces nosotros nos vamos con que si hay algún familiar, ¿a qué horas desayunó su paciente o a qué horas comió? A las 3 de la tarde. ¿Ok? ¿A qué horas le ocurrió el accidente? A las 6. Entonces yo cuento el ayuno de las 3 de la tarde, eso es un error, porque acordémonos que hay una descarga simpática tremenda y debemos de calcular el ayuno en ese paciente desde la hora del accidente, no de la hora que tomó alimento. Mucho cuidado con eso, porque también es de las principales causas de mortalidad cuando nos empiezan a regurgitar y a vomitar. Ahora otras cosas, drogas, que es muy común. ¿Qué tipo de drogas? Alcohol. Ahora, como decíamos del alcohol, no sé si a ustedes les pasó, nosotros que estamos viejitos, que tenemos hijos jóvenes, en el celular me dicen mis hijos, ¿quieres que te ponga la ubicación del alcoholímetro? O sea que ya están en el teléfono celular, todos los jóvenes de aquí del distrito saben dónde está el alcoholímetro y se lo pasan en forma inmediata y todo el mundo lo recibe. Entonces también hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo vamos a intubar? Hay varias formas. Yo sugiero que cada quien use la forma que más experiencia tenga, porque una cosa es decir, yo vengo a hablar aquí, la experiencia que tenemos en el hospital, pero también cada anestesiólogo del hospital tiene su experiencia particular. Una vez nos llegó un paciente sin ayuno y un anestesiólogo, alguien le dijo, intúbalo despierto, y él refirió, yo nunca lo he hecho, no te preocupes, yo aquí estoy. Sí, no te preocupes, aquí estoy, broncoaspiró y se murió, porque no tenía experiencia en eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hay varias técnicas. Una que utilizamos es bloquear el labio laringio con 2 centímetros de cada lado de gilocaína al 2% simple. Nos apoyamos con Helium Spray. Si queremos o no queremos, depende de la náusea y del ayuno del paciente. Le ponemos 1 microgramo por kilo de frente a ese paciente y créanme que hay gente muy experta para intubar este tipo de pacientes porque el paciente coopera y está despierto. Sobre todo, como decía el doctor, tenemos que tener bien fija esa columna. Otra gente es muy buena para el broncoscopio, pues qué bueno. O hojas de laringo flexibles.
En el 2010 hay un artículo muy bueno y cosa que nos acaba de llegar en el hospital de Lomas Verdes que se llama el Vigroscope. ¿Qué es esto? Es una cámara que la ventaja que tenemos esto, metemos como si fuera una cánula de Guedel que ya viene con la luz y al lado del paciente en el cuello está la cámara y ahí se ven las cuerdas. De las ventajas que hay esto es que, aunque uno dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, en mi caso, yo lo he aprendido a usar, de veras que es más fácil para mí en lo particular que un broncoscopio, porque el broncoscopio, si no lo sabemos usar, para empezar, desde que me lo sacan, que está en llave, que firmamos el resguardo y todo lo demás, el paciente se murió. De veras que es muy fácil este tipo para intubar, sobre todo porque tenemos una camarita a nivel del cuello, estamos viendo las cuerdas, no se empaña la camarita y podemos intubar al paciente. Debemos tener nada más, inclusive ahí nos puede ayudar la señorita enfermera o una persona que esté por ahí, o un residente o el médico de base de traumatología o el neurocirujano nos echan la manita y de veras que es muy, muy sencillo. Otra de las ventajas del Leidoscope es que no tenemos que hiperextender el cuello para este tipo de maniobras, cosa que nosotros sabemos que, por ejemplo, si es en fase aguda, no nos lleva con un halo el paciente, pero cuando vamos a pasar a ese paciente que ya se resolvió la fase aguda, hay veces que nos llegan con un halo cefálico y para entrar en intubarlo, lo primero que decimos, ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces, no podemos hiperextender a ese paciente. Y el Leidoscope, la ventaja que nos da es que no hiperextendemos la cabeza del paciente. Otra cosa que yo sugiero, esto es, a veces nos perdemos de vista, esto es en equipo, no es anestesiólogo contra traumatólogo o contra neurocirujano o contra cirujano general o viceversa. Pero una cosa bien importante es que ustedes, cuando les pasen un tipo de pacientes, llevan radiografías de columna, como decía el doctor, se le alcanzó a hacer una resonancia o una tomografía. Bueno, se le pregunta, ¿tiene o no tiene problemas de columna cervical? ¿No tiene, señorita? Hay una constancia que yo puedo, si tengo dificultad para intubar, yo puedo hiperextender un poco a mi paciente, pero estoy confiado en que el médico tratante sabe las condiciones de su paciente. Y reitero, no es unos versus los otros, porque nosotros podemos causar una lesión y podemos dejar parapléjico a un paciente si tiene una lesión alta. Ahora, intubación de secuencia rápida. Hay muchas cosas como hacerlo. A nosotros que nos ha dado resultado. Con la introducción del Leidoscope, nosotros lo que hacemos es, primero, ¿está inestable o no está inestable hemodinámicamente el paciente? Si está inestable, lo que hemos hecho es nosotros diazepam para la inducción. ¿De cuánto? De 100 a 200 microgramos por kilo, porque es muy cardioestable. Podríamos utilizar el etomidato, pero si es un paciente con estómago lleno, acordémonos que el etomidato da mioclonías y nos puede broncoaspirar y se puede morir el paciente. ¿Qué hacemos? Administramos el diazepam y después hemos administrado la D95 del rocuronio, que casi no tiene ningún problema en la estabilidad cardiovascular, no vence las resistencias periféricas, de 600 a 900 microgramos por kilo de peso, y a esa dosis, a los 90 segundos, está bien relajado a nuestro paciente y lo podemos intubar sin complicaciones. Reitero, cada quien puede hacer lo que como sea su mejor. Otra opción de intubación de secuencia rápida, llega el paciente a la sala, yo le aplico el 18% de un relajante no despolarizante, ya sea de curonio, llámese lo que sea, cargo de mis medicamentos, entonces la famosa, que le hemos dejado en el la famosa premium dosis, ¿no? O dosis de sedamiento. Y no tenemos problema, le podemos intubar también en 1 minuto y medio o 2 sin tener complicaciones. Reitero, cada quien, esto es lo que mejor experiencia tenga. El monitoreo, pues lo que tiene que ser la presión arterial, el electrocardiograma, la saturación, el CO2, el BIS, si es que lo hay, y ahorita vamos a ver ciertas cosas, cuando estamos en un centro especializado y tenemos al neurofisiólogo ahí con nosotros, ¿no? La relajación neuromuscular. Tenemos también la temperatura, otra cosa muy importante, la diuresis. Una presión arterial invasiva es de considerar cuando el paciente está muy grave, que está muy chocado. Una PVC y un catéter de Swan-Ganz.
sería lo ideal, pero sabemos que hay veces que le van a poner, si no, un PVC, no lo pueden poner, se tardan mucho, entonces tenemos que valorar cuál es el costo-beneficio y la urgencia, entre comillas, de que entre el paciente, porque no es lo mismo que entre un paciente con lesión medular a una cirugía para fijación, que ya estuvo en piso y lo bajan, a un paciente que tenga un trauma craneoencefálico, un trauma tóraco-abdominal, acompañado de esta patología de lesión medular, en lo que le ponemos el Songas, pues el paciente se murió. Ahora, hay gente que es muy hábil, hay gente que son 2 horas y no pone un Songas. Debemos de valorar, no hagamos cartabones, sino cada paciente es diferente. Entonces, si tenemos la suerte de tener al neurofisiólogo, los potenciales evocados, pues hay que hacer una monitorización neurofisiológica. ¿Qué se refiere? Cualquier halogenado, para que no haya problemas en la interpretación, que eso es muy importante, que digan si conduce o no conduce. El CAM de cualquier halogenado se dice que debe estar al 0.5%, no mayor del 0.87%, porque se queda abolido esa respuesta y entonces ese paciente está con él y dijeron, ya no hay nada que hacerle y eso yo creo que no se vale. El fentanil, podemos tener una narcosis muy buena, el fentanil no, se ha visto que no interactúa en este tipo de procedimiento. La relajación neuromuscular, otro procedimiento, ¿sí? Le aplicamos el tren de 4 y debe tener la primera respuesta hasta el 20% para que no mienta con el neurofisiólogo, porque si lo tenemos completamente relajado, miente. Por miedo a que no salga esto bien con el neurofisiólogo, si lo tenemos que ventile el paciente, también miente. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Y también, ¿qué refieren? ¿Sí? Que esté eutérmico el paciente para que no haya fallas y que digan que no o que sí. La normoperfusión, ¿qué recomiendan? Una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio, porque si baja va a dar falsas positivas. Entonces podría terminar el procedimiento y ya sea el neurocirujano o el doctor de columna da casi por terminado el evento y entonces tendríamos problemas. La elección de la anestesia es como todo. Nosotros, ¿qué hacemos? El tiopental se estimula el GABA y su dosis de inducción es de 6 a 8 miligramos por kilo de peso. Debemos de tener cuidado que el paciente no esté con problemas de hipotensión severa, porque si no, esto también nos podría tener un poquito más de complicaciones. El etamidato a dosis de 300 microgramos por kilo de peso es muy bueno. Debemos de tener en cuenta que nosotros lo pasamos diluido, son los 20 miligramos que son de 1 mililitro, los diluimos en 20 mililitros y vamos pasando despacio para evitar las mioclonías. Otra cosa que se puede evitar las mioclonías es con una dosis de cebamiento de un relajante no despolarizante. Entonces, el propofol. Disminuye el gasto cerebral, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes, si empiezan con bradicárdicos, hay quienes hacen buen resultado, les ponen la dosis de 10 microgramos o 15 microgramos por kilo de peso, antes del propofol unos 4 o 5 minutos, y les va bien a este tipo de pacientes. Ahora, pero hay que tener cuidado, acordemos que la hipoperfusión, el propofol baja de un 20 a un 40%, entonces yo digo que hay otras cosas, y no nada más porque el propofol o porque esto o lo otro, lo vamos a usar. Debemos de tener conciencia de lo que vamos a hacer, porque el tiopental ya que casi no se usa, bien usado es magnífico. Es un neuroprotector que si tenemos al paciente en coma barbitúrico es magnífico. ¿Qué vamos a hacer? Lo que le decíamos, ¿sí? Pues las benzodiazepinas tienen propiedades hipnóticas, sedantes, anticonvulsivantes, ansiolítica, amnésica y neurorelajante. Nosotros, ¿cómo lo usamos? El midazolam de dosis de 0.5 a 200 de 50 microgramos a 200. Para una dosis hemos visto estándar para intubación de un paciente con 200 microgramos por kilo de peso IV, tenemos muy buena inducción, pero acordémonos que la resistencia pulmonar la vence el midazolam con mayor frecuencia. Entonces, un paciente con inestabilidad hemodinámica, nosotros no lo recomendamos. ¿Qué recomendamos? El diazepam, de dosis de 30, dependiendo de lo que queramos hacer, igual hasta 200 microgramos por kilo. Hemos visto que el diazepam con 100 a 150 microgramos por kilo de peso se inducen muy bien los pacientes, casi no tienen cambios hemodinámicos, y muchas gentes para las cirugías de bomba, que los meten en cardio, siguen utilizando el diazepam, porque es muy bueno. Ahora, debemos de valorar
el paciente, la cirugía, este tipo de cirugía que le meten la fijación o lo que sea, no es una cirugía rápida per se, es una cirugía que se va a prolongar. E inclusive si es una lesión alta, ese paciente va a salir intubado. Entonces no tengamos miedo de usarlo, además no lo satanicemos porque ya casi no hay. Pero en nuestra unidad, afortunadamente, como hemos visto este tipo, nos ha llegado en bastante cantidad y lo hemos estado usando con muy buenos resultados. Los narcóticos. Los narcóticos son los que más utilizamos es el fentanil y sus dos inyecciones de 2 a 6 microgramos por kilo. Nos ha ido bien, tiene buena analgesia, yo creo que es el que más se conoce, el que más se ha usado y no tiene efectos deleterios importantes, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a manejar? Si no tenemos para mantenimiento de 4 a 6 microgramos por kilo por hora, no tenemos problema. Tenemos que ver, ¿vamos a extubar o no vamos a extubar al paciente? Lo tenemos que sacar con buena analgesia. ¿Por cuál fue la cirugía? Traumatismo tóraco-abdominal, traumatismo craneoencefálico y lo que se agregue, ¿sí? El alfentanil, la dosis es de 150 microgramos para la inducción y su mantenimiento es de 3 a 5 microgramos por kilo por minuto. El remifentanil, la dosis de intubación es de 1 microgramo por kilo en 30 segundos y ya se puede intubar al paciente. ¿Cuál es la desventaja que hemos visto en este? Hay que tenerlo en infusión y ese sí hay que tenerlo en bomba. Y otra cosa, ¿sí? Hay que tener de 4 microgramos por kilo por minuto, pero hay que tener este paciente con bomba de infusión, tiene muy poca analgesia posoperatoria, porque si tendríamos un paciente con remifentanil y desflorano, créanme que ese paciente cuando le cierran al desflorano va a despertar, pero va a despertar con un dolor terrible, deja muy poca analgesia residual. Entonces también tenemos que proteger a nuestro paciente. El isoflorano. Este es un potente depresor metabólico. ¿En qué casos vamos a utilizar el desflorano y en qué casos no? Pues nosotros lo hemos usado cuando el paciente nos han dado la historia que ya ha bajado varias veces y tiene la bradicardia. Acordémonos que el isoflorano hay unos vasoreceptores a nivel pulmonar que nos da taquicardia per se. Entonces eso, junto con la atropina o otros medicamentos que nosotros estemos jugando, nos va a ayudar a... Acordémonos que la bradicardia es muy deleterio para este tipo de pacientes. El sevoflurano no es pungente, ¿sí? Si sigue un mantenimiento bueno, la autorregulación cerebral es buena. Solamente que cuando es muy largo el procedimiento, acordémonos de sus metabolitos, ¿sí? Puede haber algún problema. Se dice que en insuficientes renales, yo la verdad no he visto nunca algún problema con el sevoflurano, pero hay que tener cuidado, sobre todo en este tipo de paciente. ¿Cuál es la ventaja? Pues despiertan rápido y sobre todo, si es un niño, lo podemos empezar a inducir con mascarilla, lo que no tiene ni el isoflurano ni el desflurano. El desflurano también mantiene su capacidad de respuesta al CO2. Es muy importante también, debemos de mantener a nuestro paciente durante el trance anestésico con una presión arterial media mínimo de 70 milímetros de mercurio y un CO2 entre 22 y 26. Ahora, la saturación mínima 95%. Y sabemos que es el que le cierra a uno y a los 3 minutos está despierto el paciente. La conclusión, en los últimos 15 años la tasa de sobrevida y evolución a largo plazo han mejorado con los avances médicos y quirúrgicos, ambos iniciados en forma precoz, por lo que considero que un enfoque multidisciplinario sería ideal para este tipo de pacientes. Les agradezco su paciencia porque ya es hora del cafecín, así como que la hipoglicemia está haciendo sus estragos. Gracias.